obligación, pueda plantear la teoría del caso. Eso depende de cada defensor, de cada defensa. Realmente nadie puede augurar eso. Hay muchos autores que dicen que los defensores también deberían plantear una teoría del caso, pero realmente es una simple especulación. Eso ya depende del querer de cada parte. Una vez hecho eso, entonces, el juez da por cerrada esa fase de alegaciones iniciales, como también se le conoce, repito, alegaciones iniciales, porque hay unas que son finales, y da apertura a la fase probatoria. Las pruebas que se van a practicar, de acuerdo con lo que se dijo en la audiencia preparatoria, son, en primer lugar, las pruebas que va a ofrecer la fiscalía. ¿Y por qué? Porque es la fiscalía la que está acusando. Y luego, a renglón seguido, después de la práctica de pruebas, se van a practicar las pruebas de la defensa. Pero previo a esto, lo que hace el juez es decirle a la fiscalía que se sirva manifestar o dar lectura a las estipulaciones probatorias que fueron acordadas en la preparatoria. No sé si lo dije, pero si no lo dije, lo digo ahora, y si lo dije, lo reitero. Y es que no hay posibilidad que de manera unilateral una de las partes que aceptó una estipulación probatoria vaya a la fase del juicio, a la última audiencia, a la del juicio oral, a retractarse de eso. No es posible. Sin embargo, debo agregar también que si lo hacen de consuno, es decir, las dos partes, al fin y al cabo, fiscalía y defensa son las dos partes que se enfrentan, ellas pueden, de común acuerdo, retractarse de una estipulación probatoria, pero si lo hacen de común acuerdo, no una parte de manera insular. Ahora sí, entonces se le dice, señor fiscal, tiene la palabra para que llame a su primer testigo, porque por lo general, lo primero que se hace en un juicio es llamar a los testigos. Entonces, venimos a la prueba testimonial. Luego, obviamente, encontramos esa parte de la prueba testimonial en la práctica de la prueba en el artículo 383. Primero, quiero hacer referencia a unos aspectos que son generales de los testigos, una parte, si se quiere, histórica, y luego nos adentramos en la parte de la prueba testimonial. En primer lugar, vamos a dar lectura a una definición de testigo. Esta definición de testigo la da la Corte del año 2007. Hay muchas definiciones de testigo, obviamente. Dice así: testigo, a grandes rasgos, se puede definir como testigo la persona natural. ¿Por qué natural? Porque no hay testimonio de pruebas de personas jurídicas. Repito la definición. A grandes rasgos se puede definir como testigo la persona natural que frente a una autoridad competente, en este caso el juez de conocimiento, evoca, o sea, recuerda, rememora y transmite de manera verbal los recuerdos que tenga sobre determinados hechos por los que es interrogado. Mencionaba que hay una parte general, esta es la de testigo, su definición, ustedes pueden tener cualquier definición, y en cuanto al origen de la prueba testimonial, en cuanto al origen de la palabra, digamos que tengo unos conceptos sobre eso que se gana lo siguiente. Más o menos para para el siglo XIII, XIV, porque viene del latín antiguo, testiguar o atestiguar, es una palabra semiculta en el que se considera que la palabra testigo viene, entre algunos dicen, de la palabra testículo. No sé si lo mencioné, pero lo digo ahora. Se dice que testículo porque en la antigüedad solamente podían testificar los hombres. Y en algunas partes los hombres que fueran ciudadanos, que pertenecieran al clan. Así que ni las mujeres, obviamente, ni los niños, ni los extranjeros, ni los bárbaros, ni los esclavos podían hacerlo. Pero se decía que viene de testículo porque cuando la persona iba a testificar, se paraba frente a la asamblea de la comunidad y con la mano en su miembro viril, en sus testículos, en la parte, digamos, esa zona erógena, testificaba sobre su virilidad. Es decir, era que él estaba haciendo una cosa y lo hacía por su hombría y empezaba a hacer la declaración. Hay algunos autores, como un periodista que ya murió, Manuel Dresner, que dice que eso no es cierto. Sin embargo, otros contraatacan diciendo que en la Biblia aparecen algunas aseveraciones mediante las cuales tal vez algún profeta le dice a alguno de los suyos, cuando le afirmó algo, le dice el profeta que ponga su mano en la entrepierna, más o menos como para decir, pongan a los testículos y diga que lo que usted dice es cierto. Sobre eso realmente no hay una uniformidad.
pero lo cierto es que es la persona que da testimonio de algo o la que presencia o adquiere conocimiento directo y verdadero de algo. Proviene del latín testis, atestiguar, que a su vez procede del prefijo trei de la lengua prehistórica indoeuropea, el mismo donde se origina también la voz inglesa tree, árbol. La idea subyacente hace referencia a un tercero que está al margen de un convenio. Por lo general se dice que el testigo es aquella persona que, sin estar vinculada con las partes, va a evocar, va a rendir sobre los hechos de los cuales él tiene conocimiento. Aunque ya sabemos que en materia penal es posible la declaración del acusado. La idea, repito, subyacente hace referencia a un tercero que está al margen de un convenio entre dos personas, como si fuera un árbol, de modo que está en condiciones de actuar como testigo imparcial. Desde los tiempos más remotos, la principal función de los testigos era asegurar la legitimidad de un testamento, la voluntad expresada ante testigos por una persona para después de su muerte. Viene de testis, que proviene también de testículo, y de testar, que originalmente significaba expulsar a alguien mediante imprecaciones, poniendo a los dioses por testigos. Esto lo dice La fascinante historia de las palabras de Ricardo Soca, Rey, Naranjo Editores, 2010, página 184. Ese es entonces quizás la prueba de todas las que hemos mencionado muchas veces: prueba documental, prueba pericial, inspección judicial, la prueba indiciaria. Es quizás la prueba más antigua de todas, que era la declaración de una persona. Y ahí viene entonces el origen de la palabra testigo. Sobre la finalidad del testimonio en materia general, digamos lo siguiente: esto es una sentencia del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia que señala lo siguiente: finalidad de la acreditación del testigo. La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se aporta, entrevista, dictamen, etc. La acreditación se vincula con la legalidad del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez como perito de peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las pruebas y asignarles mérito persuasivo. Entonces, obviamente que el juez va a escuchar la declaración, no solamente a los testigos, sino también de los peritos, que al fin y al cabo también son testigos, testigos peritos. Pero no puede decir, como el testigo dijo esto, yo le creo. Hay que ver, analizar cada prueba testimonial en conjunto con los demás testigos y en conjunto con las demás pruebas. Eso viene sobre el testigo de acreditación que veremos más adelante. Y hay otra sentencia que veremos en la medida en que vamos avanzando con la clase. Obviamente que uno advierte que en un proceso penal hay siempre testigos de ambas partes. Dijimos que puede haber testigos comunes. Así que tanto para la fiscalía como para la defensa es importante tener como declarante, por ejemplo, la madre de la menor que fue abusada, o la persona que estaba presenciando esa riña callejera que derivó en un homicidio de uno de los contendientes. Se puede citar, claro. El punto es que el testigo no ocurre como ocurría antes, llega de manera inopinada, o no debe llegar como de manera inopinada. Y lo digo por lo siguiente: la persona que va a testificar, primero que debe reunir unas condiciones físicas, pues elementales, de haber percibido el hecho por cualquiera de los sentidos, pero además saber que esa persona sirve realmente de medio de prueba. A veces hay personas que dicen, la citan para testificar y dicen, ¿usted estaba en el sitio? Yo estaba en el sitio, pero no vi lo que sucedió. Esa prueba, de una u otra manera, se pierde de manera probatoria. Pero obviamente que uno lo sabe. Pero sí hay manera de saberlo. ¿Sí me explico? Hay manera de saberlo. Porque puede darse la preparación del testigo. No solamente puede darse, no. Debe darse la preparación del testigo. Pero llegaremos a ello en un momento, luego de que primero hagamos referencia a esa prueba testimonial, unas partes generales, y luego hablaremos de esa preparación del testigo. Digamos lo siguiente entonces, por favor, en sus códigos pueden ver los artículos 383 y siguientes. Dice así: artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a rendir bajo juramento el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público, o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. ¿Qué tenemos que decir esto? El artículo tiene una redacción que puede llamar a equívoco, porque parece que únicamente pudiera rendir testimonio alguien y bajo juramento, y no es cierto. Repitamos. Toda persona está obligada a rendir bajo juramento. No, de hecho, un menor de edad
Un menor de 12 años está obligado a rendir testimonio, pero no está obligado a prestar juramento. Lo dice el mismo artículo. El testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales y legales. ¿Por qué salvo? Porque hay personas que aún, habiendo percibido los hechos materia del juicio, no están obligadas a declarar. Eso lo dice tanto la Carta Política como el mismo Código de Procedimiento Penal. Y veremos ahora qué excepciones son esas. Tanto así, mencionaba lo del juramento, que a renglón seguido el artículo 383 dice lo siguiente, y aclara: al testigo menor de 12 años no se le recibirá juramento y en la diligencia deberá estar asistido en lo posible. ¿Qué es en lo posible? No siempre se cuenta a veces con que un menor de edad pueda estar asistido por un representante o alguien de la familia, pero eso no hace inválido su testimonio, sino que en lo posible debía estar por un representante legal o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos razonables, podrá practicar el testimonio del menor, perdón, fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral quinto del artículo 146 de este código, pero siempre en presencia de las partes quienes harán el interrogatorio como si fuera en juicio público. También hay una ley, se me olvidó buscarla, hay una ley que permite que las mujeres que han sido objeto de agresiones, que tengan un temor fundado frente al acusado, no están obligadas tampoco a declarar en el juicio frente a él. Si a declarar en una cámara Gesell, no sé si yo hice mención que es la cámara Gesell, les pregunto, es una ayuda tecnológica que se tiene ahora y es un televisor que está en la parte, en un piso o en una sala diferente, con circuito cerrado de televisión. Ahí está una psicóloga con unos audífonos, un micrófono y que acompaña a la menor para que le haga el mismo interrogatorio que hacen las partes. No se lo hace de manera directa la fiscalía al menor, sino que se hace a través del psicólogo. Dice, por favor, pregúntele a la menor su nombre completo o sus iniciales, porque hay que proteger a los menores de edad. Y si es el caso, si está estudiando, entonces dice, ¿dónde estudias tú? En tal colegio. Por favor, pregúntele si conoce a tal persona. ¿Tú en tu casa a tal persona? Sí, la conozco. Pregúntale, o sea, va adecuando ese interrogatorio a esa comprensión del menor. Ahora, a veces los testigos, por muchas razones, por presiones, porque desaparecen, porque sencillamente no quieren ir, se ven compelidos a asistir, deben ser conducidos. Y para ello el artículo 384 señala lo siguiente: medidas especiales para asegurar la comparecencia de testigos. Si el testigo debidamente citado se negara a comparecer, el juez expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad orden para su aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar, o sea, ya traído al juicio a declarar, se castigará con arresto hasta por 24 horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará, porque hay una orden judicial y va en contra de esa orden, que es una providencia además. Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos so pena de falta grave. ¿Qué quiere decir esto? Las personas han sido debidamente señaladas en la acusación por parte del fiscal y en la preparatoria por parte del defensor o de la defensora, y se les pide que vayan a testificar. A veces incluso se les ha practicado, se ha llevado a cabo una entrevista previa. La entrevista, ustedes seguramente ya lo saben, pero voy a reiterarlo, no es un medio de prueba. Lo que es medio de prueba es el testimonio. La entrevista puede servir de manera de prueba de referencia excepcionalísima cuando la persona, porque falleció, porque se perdió, porque sea algo excepcional y parecido, eso lo dice el artículo 348, creo que es, o 384, no me acuerdo, ya les digo a ustedes, va a ser 384, okay. Vamos a ver qué, es que voy buscando acá, 300. No, no está ese. 300.
siempre se me olvida el artículo en cuestión. Si el testigo no puede ir porque ha fallecido, por ejemplo, o desapareció, es posible que esa entrevista que rindió con antelación sirva como una prueba de referencia, que es de manera excepcional. Debo aclarar que es prueba de referencia. Prueba de referencia aquella que no se practique delante del juez. Obviamente, el investigador del CTI entrevistó a esa persona después de lo sucedido. Hay una pelea, una riña que dijimos ahora en la calle. Llega la policía y pregunta, ¿quiénes vieron aquí esto? Yo, tal, van indicando, les toman sus datos y luego los citan vía telefónica, para que rindan una declaración, pero es una entrevista. Se le pregunta por todas las cuestiones, la pregunta las hace casi siempre es el investigador, les hace firmar la entrevista y luego, cuando llegan al proceso, se requiere la entrevista para que ellos puedan rememorar, para que puedan refrescar la memoria, o bien sea para impugnar credibilidad, porque algunas personas que dicen una cosa en la entrevista van a la audiencia del juicio oral a decir una cosa distinta. Entonces les pregunta, ¿usted en una entrevista antes de esto? Sí. ¿En qué parte fue? ¿En la fiscalía o en la SIJIN? Usted dijo en su oportunidad, lea aquí por favor. Y yo estaba presente, y usted dice ahora que no estaba presente, ¿a qué se esa contradicción? Entonces miren cómo se hace eso. Y también sirve la entrevista, dije yo, de manera excepcionalísima para que pueda ingresar a la parte probatoria como prueba de referencia excepcional en casos también muy específicos. Pero agregaba yo, ¿qué pasa cuando el testigo es citado entonces y no comparece? Es renuente, es rebelde. Entonces, la parte interesada, es decir, tanto a la fiscalía y o la defensa, le piden al señor juez, diciéndole, señor juez, yo he citado a estas personas para que testifiquen. Eh, Sin embargo, esta persona ha manifestado su intención de no acudir, que no quiere venir. Por ello, le ruego a su señoría que por favor se sirva de dar aplicación al artículo 384 del Código de Procedimiento Penal para que sea conducida esta persona con el fin de que deba declarar acá. Miren cómo el artículo, eh, ya recordé el artículo respecto a la prueba de referencia, es el artículo 284 sobre prueba anticipada. Ahora hacemos referencia a él, 284. El artículo dice, si el testigo debidamente citado, ¿qué hay que demostrar? Que fue debidamente citado. Es posible que la persona que ha sido citada antes le dice el juez al señor defensor, por favor, señor defensor, ¿usted dice que citó debidamente al testigo? Sí, señor. ¿Cómo lo citó? Aquí tengo el telegrama, señor juez. Deme la dirección. Tal dirección. No, señor, usted puso fue carrata 3D. Aquí no puso la D. No fue debidamente citado. Pueda que no la acepte. Diga. Entonces, insistamos en la citación, corrija la dirección y se hace. Pero si el juez ve así, sumariamente, que fue debidamente citado y que sencillamente no quiso asistir, el juez ordena esa conducción. ¿A quién ordena la conducción? Dice así el artículo, ya lo leí. El juez expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad. Por lo general, esa otra autoridad o cualquier otra es el CTI. ¿Por qué? Son personas, tanto los policías como los CTI, personas avesadas con conocimiento, manejo de situaciones extremas. Uno no puede dar cualquier autoridad, sino que tenga cierta relación con el caso. Pero a veces pasa que la persona que quiere ser conducida es alguien que pertenezca a las Fuerzas Armadas, bien sea a las militares, al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional o bien a la Policía Nacional. Para este caso hay que tener en cuenta con mucho tacto, y Jason, que pertenece a la policía, sabe a qué me refiero, que no es prudente conducir por parte de un inferior a un superior. No deja de tener ciertas consecuencias, porque a veces si se le da la orden al teniente de un CAI, de la policía, para que conduzca a un capitán, un coronel, un brigadier general, hombre, se va a sentir muy molesto que un inferior lo lleve allá. De pronto para nosotros no tiene ninguna trascendencia, pero si en alguna parte se considera, se estima en grado sumo de la jerarquía, es allá. Tanto que a veces la gente se pensiona y se encuentra en la calle y dice, mi capitán, mi coronel, como si aún pertenecieran a esas fuerzas armadas. Entonces, lo prudente es que si se trata de una persona que va a ser conducida y es, digamos, alguien de los suboficiales, de pronto no hay tanto inconveniente, pero ya un oficial que lo conozca un suboficial no deja de ser molesto para eso, y a veces puede haber represalia más adelante. Entonces, lo prudente es que lo conduzcan a través de alguien del CTI. Y decía yo ahora, con base en el artículo señalado, que dice que hay personas que no están obligadas a declarar. O sea, hay unas excepciones muy especiales
para que las personas que aún siendo testigos de unos hechos no rindan su declaración. El artículo 385 se gana lo siguiente. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Entonces miren cómo existe una especie de blindaje para aquellas personas que por su proximidad, bien sea porque es pareja, cónyuge o compañero, o bien porque hay un grado de parentesco, afinidad o civil, estén exceptuadas del deber declarar. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. Valga decir, eh, se trata del cónyuge, dijimos que no hay ningún tipo de parentesco entre la pareja, sino que el parentesco surge por vía de consanguinidad en cuanto a sus hijos, en cuanto a sus padres de cada uno, y de afinidad respecto de los parientes de su cónyuge o de su compañero. Y agrega además, son casos de excepción al deber de declarar, o sea, aparte de los anteriores, las relaciones de, o sea, no están obligados a declarar A, abogado con su cliente, médico con paciente, psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente, D, trabajador social con el entrevistado, estoy leyendo el artículo 385, E, clérigo con el feligrés. Dicen clérigo porque, aunque antiguamente este país era mayormente católico, ahora hay otras iglesias, sectas, respetadas todas, y entonces se dice clérigo para incluir dentro de todos ellos al sacerdote, o sea, al presbítero, o bien sea al pastor o al apóstol, como tengan sus denominaciones en cada una de ellas. Contador público con el cliente, periodista con su fuente, investigador con el informante. Respecto de la primera parte, en la que puede ser obligado a declarar por el parentesco, y en cuanto también a los otros, sobre todo el parentesco se da mucho. El juez de conocimiento, una vez que los testigos son llevados ahí y antes del juramento, se les debe advertir que ellos no están obligados a declarar. Y se le pregunta, ¿qué relación tiene usted, señora o señor, con el señor acusado o la acusada? Dice, es mi esposo, es mi esposa, es mi papá, es mi hijo, es mi hermano, es mi suegro. Señala el grado de parentesco en cualquiera de las formas que hay. Entonces el juez le va a decir, como usted está diciendo que es el padre o la madre o el hijo, le quiere manifestar que de acuerdo con el artículo 385, usted no está obligado a declarar. Entonces le pregunto, ¿usted desea testificar? No, señor juez. Entonces por favor se retira. No le puede preguntar del por qué no quiere declarar. Sencillamente le dice que él está incluido dentro de esas personas blindadas y con que diga no quiero declarar, sencillamente se le entrega su cédula, se deja constancia y se puede retirar o quedarse en la sala si quiere, si es el caso. Pero si él manifiesta que va a declarar, que yo quiero declarar, entonces se le advierte, dice, como eso deseo declarar, le quiero manifestar que hay un artículo del Código Penal, el artículo 442, antes lo veía mucho cuando estaba de juez, ahora ya no tanto, creo que es 442 o 462, ya les digo, es el artículo 442, entonces el juez le advierte y le dice, usted ha manifestado que renuncia a su deseo a su derecho de no declarar. Entonces, ¿qué va a declarar? Le va a manifestar que usted, si en el curso de su declaración usted miente, usted falsifica la verdad de una manera total o parcial, usted puede estar incluso en el delito de falso testimonio. Le digo esto desde ahora porque hay muchas personas que dicen, no es que yo mentí porque era mi papá. Y le dije, no, usted no tiene por qué mentir. Por eso le advertí. Usted está blindado, usted está protegido por esta norma para no declarar. Pero si va a declarar, tiene que hacerlo sometido a la verdad. Y le leo el artículo 442, falso testimonio, que fue modificado por el artículo 8 de la ley 890 del año 2004 en cuanto a aumento de penas. Y el juez se lo dice. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falte la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Eso le queda claro? Sí, señor juez, perfecto. Entonces, levanta su mano derecha y diga usted si su declaración muestra señal de la verdad. ¿O jura usted decir la verdad en la presente declaración? Sí, señor juez, puede sentarse. Ahí ya viene que lo ha comprometido. ¿Qué puede pasar? A veces pasa también que las personas dicen, yo no quiero jurar porque yo no creo en Dios, no creo en nadie, yo soy ateo. O mi religión o mi secta me prohíbe jurar. Entonces hay que decirles, este juramento no tiene ningún tipo de naturaleza religiosa, sino un compromiso moral suyo con el Estado.
y con la justicia. Usted no va a hacer aquí que es por Dios. No, no quiero jurar. Entonces, vamos a imponer una multa, una sanción, y a la persona frente a eso dice, no, yo presto juramento, listo. Entonces, y lo culmino para que usted preste juramento y le va a decir la importancia de su declaración. Hay que decirle a esa persona cómo se llama, dónde es. Eso se le pregunta al juez, generales de ley, y luego le dice, es importante su declaración. Para este caso, hay una persona privada de libertad o se quiere resolver un caso muy importante, es un caso penal, y por ello entonces le estoy dando a entender la importancia de este caso. Y le toma el juramento. Miren ustedes entonces que no es cualquier cosa lo que se va a dar ahí. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De la prueba Profe, qué testimonial. pena. ¿Qué ¿Sí? artículo era? El artículo 3, el 442 del bajo testimonio, Alejandra. Ah, bueno, profe, gracias. 442, 442. Ahora, pregunto, supongamos que este juez, el que está allí, no le lee el artículo 442, no le toma juramento, no le toma juramento. ¿Podría esta persona, en el evento de haber mentido, ser investigada por ese delito? ¿Sí o no? Pregunto al grupo. Creo que no, doctor. ¿Cómo? No, profe, no le leyó. No, Perfecto. señor, porque Sí. no le leyó él. Claro, no es solamente pues, no, la no lectura, no, sino porque pudo no haber leído el artículo. La clave está en que no le tomó juramento. Y recuerden que el artículo tiene una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Y el artículo dice, el que bajo la gravedad del juramento, y el juez no le tomó el juramento. Esa es la idea. Pero sí, así es, tienen razón, chicas. Más que no leérselo es no haberle tomado el juramento. Esa es la parte clave ahí. Se le puede tomar el juramento, aunque no sea el artículo, no se lo lea, pero si le tomó juramento y miente, puede ser investigado por ese delito. Ahora, hablemos del impedimento para testificar y luego pasamos a otros aspectos del testimonio. El artículo que sigue a continuación es el artículo 386, que dice lo siguiente, 386, impedimento del testigo para concurrir. Si el testigo estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio-video u otro sistema de reproducción a distancia, la audiencia, se realizará en el lugar en que se encuentre, pero siempre en presencia del juez y de las partes que harán el interrogatorio. El testigo que no permaneciera en el lugar antes mencionado injustificadamente, porque dijo que no podía trasladarse, incurrirá en arresto hasta por 15 días, previo trámite sumario y oral, o en multa de 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso puede pasar. Está recluido en alguna parte, impedido para poderse transportar, en ese caso, y no se puede hacer a través de video, otro sistema como esto que estamos ahora. Entonces se realizará en el lugar en que él se encuentre. Entonces allá se traslada obviamente el juez y las partes y toma la declaración, dado la importancia obviamente de la prueba que fue decretada. Yo les decía a ustedes que esta persona tiene algo especial. El testigo, ¿cuál es? Es que él presenció los hechos. Pero hay que distinguir también los tipos de testigos. Y hago referencia al artículo, antes de eso, voy al artículo 389 sobre el juramento. Me preguntaba ahora, creo que era Alejandra, que qué artículo era el del Código Penal, el 442, y había mencionado que está en concordancia con este artículo, el artículo 389, que dice lo siguiente, del Código de Procedimiento Penal. Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento, en este caso el juez de conocimiento, amonestará previamente a quien deba prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto, ya lo había mencionado, y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Yo leía mucho el 389 y pasaba al 442, para que el testigo tenga una clara realidad de su compromiso con el proceso. Acto seguido, se tomará juramento, por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce. Algunos jueces, compañeros míos en su momento, y aún lo hacen todavía, cuando eran varios testigos, hacían toma de juramento colectivo. Entonces le decían a los de la fiscalía, que estaban ahí presentes, y luego de la defensa, que se acercaran hasta el estrado judicial, al lado de los micrófonos que hay en esos sitios, y se les hace referencia a esto. Ustedes tienen un compromiso moral
han sido citados, en este caso por la defensa o bien sea por la fiscalía, y les quiero señalar que están obligados a testificar, lo harán bajo juramento y le dice todo eso. Eso es su importancia. Entonces, ¿están todos de acuerdo? ¿Todo quedó claro? Sí. Entonces, lee el artículo y luego dice, cada uno se va a arrimar al micrófono para señalar que sí jura. Entonces, todos levanten la mano derecha, entonces los 5 que van a testificar, y luego cada uno decía, sí juro, señora juez, sí juro, señor juez, sí juro, y se van. Se van todos para que ingresen uno por uno. Ya diré por qué. Yo no acostumbraba a hacer eso porque me parecía que era mayor compromiso personal que cada uno fuera siguiendo y yo le decía a cada uno. A veces uno en grupo como que se siente como protegido de los demás. Claro, yo sé que todo el mundo va a testificar después de manera individual y no colectiva, pero me gustaba más que prestaran juramento de manera individual. Pero no hay ningún inconveniente, tener un juramento colectivo, previo a su declaración, por supuesto. Ahora, sin embargo, los testigos no todos son los mismos. O sea, hay testigos que tienen un origen diferente o su categoría o su especialidad lo distingo de otros. No me refiero únicamente al testigo perito, al testigo de oídas, al testigo directo, al testigo de acreditación, no, sino a la calidad del testigo ya, al ordinario, pero que tiene una condición especial. El artículo 387 señala lo siguiente: testimonios especiales. Cuando se requiera el testimonio del presidente de la República, miren ustedes la calidad del testigo, o del vicepresidente de la República, se informará previamente al declarante sobre la fecha y hora para que permanezca en su despacho. Obviamente que es una condescendencia que tiene, porque al fin y al cabo es la máxima autoridad del país, o el vicepresidente. ¿A dónde se trasladará? Se trasladarán el juez, las partes y el personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. Se observarán en ello las reglas previstas en este capítulo. ¿Qué hay que hacer entonces? Se le toma juramento, se le advierte y el momento que va a testificar se le hace señalamiento con antelación de la fecha en que va a llegar el juez, la parte de secretaría y las partes, con el fin de ir hasta donde se encuentra el presidente o el vicepresidente para que reciba su declaración. ¿Y qué pasa cuando el que va a testificar es un agente diplomático? Pues bien, eso lo dice el artículo 388 cuando dice, testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente respectivo por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores nota suplicatoria. Nota suplicatoria. En derecho público internacional, esta parte de las embajadas tiene un manejo muy distinto porque hay que respetar ese estado. No olvidemos que la embajada de un país en nuestra nación es ese país en la nación. Uno entra a la embajada británica y estamos en ese país. No estamos en Colombia, es en ese país. ¿Sí? Y eso se requiere un trámite muy especial. Eso tiene su complique. Nota suplicatoria para que si lo tiene a bien, concurra a declarar o permita que la persona solicitada lo haga o acceda a rendirlo en sus dependencias. Nota suplicatoria. Y si él lo quiere hacer, miren hasta dónde llegamos, porque se trata de ya una cuestión de derecho internacional, de cuestiones diplomáticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento? De la prueba testimonial. ¿Qué estamos diciendo? Que toda persona está obligada a declarar y que no todos tienen que prestar juramento, sino los mayores de 12 años, de 12 años en adelante. Y que además hay unas excepciones al deber declarar y además se le hacen las advertencias, se le toma juramento y también debemos tener en cuenta la condición, la calidad de la persona que va a testificar. Puede ser un presidente o vicepresidente o puede ser un agente diplomático. Sea como sea, entonces, hay que tener en cuenta que a estas personas, después de que le toma juramento, viene el examen de los testigos. Pero previo a eso, ¿cómo se llegó? ¿Cómo llegamos nosotros a ese testigo? ¿Por qué es que sabemos que el testigo va a estar ahí? ¿Por qué lo cita la fiscalía o por qué lo cita la defensa? Porque ellos han conocido de los hechos, bien sea de manera directa o indirecta. Hay testigos que son testigos directos o testigos de oídas, de primer grado, segundo grado. Primer grado, el que escucha directamente a la persona, ese se lo puede transmitir a otro de segundo grado y así mientras que se van alejando de la fuente principal de los hechos. Los testigos
fueron mencionados primeramente en la acusación por parte de la Fiscalía. Por favor, miren ustedes el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, y ahí dice lo siguiente. Artículo 337, contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de la acusación deberá contener, quinto, dice, el descubrimiento de las pruebas. Para este efecto, se presentará documento anexo que deberá contener C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. ¿Quiénes testifican o quiénes declaran en un juicio? Dos tipos de testigos. El testigo común y corriente y común, y el testigo perito, también llamado perito, sencillamente. Para no confundirlos, si ustedes quieren, pueden decir, no, testigos y peritos, no hay ningún problema. No olviden que también está la figura del testigo técnico, que es aquella persona que, teniendo un conocimiento de un perito sobre determinado arte, ciencia, profesión u oficio, para ese caso concreto no va como un perito, sino como un testigo que puede incluso dar conceptos, conceptuar, porque al fin y al cabo tiene el conocimiento. El perito no conoció de los hechos y va a testificar, va a declarar como testigo perito o simplemente perito sobre una cosa que se le pone a su conocimiento para que sobre él rinda un dictamen. Esa prueba pericial o testigo perito tiene un doble componente, que es la base de opinión pericial contenida en un documento donde él rinde el informe pericial, lo veremos después, y lo que él vaya a decir la segunda parte como perito en el juicio oral. No puede ingresar el uno sin el otro. Si va a declarar el perito, debe hacerlo sobre la base de la opinión pericial y solo se le preguntará. Pero el testigo común, el común y corriente, miren cómo, ¿de dónde nace esa prueba testimonial? Dijimos, del descubrimiento probatorio que se da en la audiencia de formulación de acusación. ¿Dónde está contenido? Artículo 337. ¿Por qué hablamos de la fiscalía? Porque en la fiscalía es donde comienza el discovery o descubrimiento de pruebas. Contenido de la acusación, numeral quinto, descubrimiento de las pruebas. Y dice C, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. Ese descubrimiento se da, repito, tanto para los testigos como para los peritos. Ahora, decía yo hace unos minutos, pero hay que preparar al testigo. Pero ojo con esto, prepararlo no es como muchas personas creen que es amañarlo, de ninguna manera. No es decirle, ¿usted qué fue lo que vio para que ahora diga otra cosa? No, prepararlo es en el sentido legal, obviamente, bajo la lealtad procesal. A eso me refiero. Voy a dar lectura a unos apartes del texto del doctor Nelson Saray Botero en su libro, que siempre recomiendo, Procedimiento Penal Acusatorio, editorial Leyer, segunda edición. La primera era de una edición verde. Es una persona realmente muy juiciosa. Y en esta edición, este libro, este manual realmente es muy completo. Se los recomiendo para aquellos que tienen ese gusto por el derecho penal. ¿Qué dice el doctor, que además es magistrado del Tribunal de Medellín, Saray Botero, sobre el testigo y su preparación? Dice así: preparación de testigos en el sistema acusatorio penal. La doctrina ya ha conceptuado sobre la preparación de testigos, expresión que ha causado malestar porque se ha querido entender como una herramienta para armar coartadas y falsear la prueba. Y ello no es así ni puede serlo. En nuestro sistema procesal penal, dice el doctor Saray Botero, tanto los anteriores como el vigente permiten que las partes se entrevisten con el declarante para saber si debe llevar o no al juicio para sustentar su propia teoría del caso. Las partes pueden preparar al testigo, pero no para aleccionarlos a efectos que digan mentiras o tergiversen la realidad de los hechos, sino para que en su exposición le lleve al juez el juez convencimiento y claridad más allá de toda duda razonable, como exige la norma. Las partes deben interrogar a sus testigos antes de la audiencia de juicio oral y público. Repito, las partes deben interrogar a sus testigos antes de la audiencia de juicio oral y público, dentro de un plan ético y con apego a la lealtad procesal. Para ilustrarlo,
sobre su deber de colaborar con la administración de justicia y su deber de decir solamente la verdad. Para esto pueden consultarse varios doctrinantes que están ahí y varias sentencias de la Corte. Y agrega el tratadista. En el Manual de Procedimientos de la Fiscalía, el Sistema Penal Acusatorio colombiano, páginas 166 y siguientes, el cual es guía de la Fiscalía General de la Nación, para sus integrantes se encuentran las directrices acerca del tema de cómo adelantar la preparación del testigo, cierra comillas. En este manual se dice, preparación del testigo, noción. ¿Qué es preparar el testigo? Noción. Es la tarea del fiscal, orientada a examinar con la persona que va a concurrir a la audiencia de juicio oral la forma como se desarrollará y presentará su versión de los acontecimientos. Al efecto deberá reunirse con ella e indicarle el propósito que tiene con su citación para testificar en juicio. Propósito de esto, ¿cuál es? Lograr que el conocimiento del testigo sobre un hecho sea expresado en forma tranquila, precisa y clara en el juicio oral, de manera que sea eficaz y útil frente a la teoría del caso. Recomendaciones que da el Manual de Procedimientos de la Fiscalía. Información general para el testigo. Antes de iniciar esta actividad de preparación del potencial testigo, el fiscal debe advertirle. 1. Que no pretende en modo alguno distorsionar el conocimiento que tiene sobre los hechos investigados o indicarle lo que debe responder al interrogatorio. Su propósito es explicarle la dinámica del juicio en cuanto tiene que ver con la práctica de pruebas, particularmente la del testimonio, para que se sienta cómodo y tranquilo al momento de hacerlo, y ayudarle a organizar la información de tal manera que su participación, valiosa por cierto para los fines del juicio, logre los fines buscados. 2. Que debe esperar fuera de la sala de la audiencia el momento en que se ha llamado o como testigo, en el lugar indicado para ello, a donde regresará concluida su exposición para permanecer allí a la espera de un eventual requerimiento que le pudiera hacer. Recuerden que los testigos que ya declararon pueden ser citados nuevamente para una ampliación o una precisión. Tercero, yo los enumero aquí no lo están en el manual, que tiene la obligación legal de decir solo la verdad en sus respuestas y que de faltar a ella se le generan consecuencias penales. Cuarto, quinto, que en ningún caso debe discutir con los intervinientes en la audiencia, mucho menos con el juez, y que su vida pasada podrá ser traída a juicio a través del contrainterrogatorio, incluidos sus antecedentes penales entendidos como condenas en firme si los tuviere. Siguiente, que su comportamiento en la sala será observado y tenido en cuenta por el juez y demás intervinientes. ¿Por qué? Repito, que su comportamiento en la sala será observado y tenido en cuenta por el juez y demás intervinientes, porque el juez, a la hora de valorar la prueba del testimonial, artículo 404, se le dice qué pautas debe seguir el juez. Mire la forma como él declara, hace su expresión corporal, ciertas expresiones que él dijo, la forma como mira, cómo está, si suda, cosas como esas se tienen en cuenta. Obviamente que cuando digo sudar me refiero que hay gente que va a testificar y aunque diga la verdad, pues está asustada por llegar a un juicio. Eso le pasa a cualquiera. El fiscal debe procurar que el potencial testigo conozca una sala de audiencia. Bueno, ya a veces pide mucho, pero se le debe pedir. Usted sabe, conoce Palo Quemado, sabe que es una sala de audiencia, sabe qué es lo que va a hacer. En caso contrario, debe hacer una descripción gráfica de lo que allí va a encontrar y del lugar donde debe esperar el momento en que sea llamado a testificar, para familiarizarlo con un ambiente que si no lo conoce le parecerá extraño y quizá intimidante. Y luego, la preparación en concreto implica hacer con el testigo un ejercicio práctico sobre las preguntas que el fiscal le hará en el interrogatorio inicial, simular nuevas preguntas que el fiscal le hará sobre el mismo punto. Si el testigo en el pasado ha declarado en otra audiencia sobre hechos relacionados con el mismo proceso o en otro, el fiscal deberá obtener copia de esa declaración para repasarla con él y evitar inconsistencias o anticiparse a una eventual impugnación. Miren ustedes entonces, en primer lugar, que el testigo debe ser preparado, pero preparado dentro del marco de la legalidad. Insisto mucho en eso. A veces pasa que, me pasó una vez, estaba de juez en Girardot, que llegó un testigo a declarar, dijo alguna cosa así, y entonces el fiscal le dijo el juez, el defensor objetó la pregunta, el fiscal dijo, señor, es que yo no he hablado con él, ni siquiera me he entrevistado con él. Dijo, peor, desconoce usted la norma, señor fiscal. El testigo debe ser preparado, claro, debe ser preparado,
pero en esas circunstancias, como se las acabo de decir, insisto en eso, insisto hasta el cansancio, no es amañar al testigo, no es ahora diga esto, no, no. Usted vio el caso, ¿usted qué fue lo que vio? Tal cosa. A usted le pueden preguntar esto, ojo que hay un juramento. ¿Conoce una sala de audiencias? Sí la conozco, perfecto. Usted va a encontrar, si no la conoce, es una sala, hay un juez, hay un fiscal, incluso puede haber personas grabando en la cámara de televisión, si permiten eso, y le puede hacer ese tipo de preguntas, y ahora decir qué tipo de preguntas son. Es la importancia de eso. Ahora, ya comenzamos con el testigo que está sentado ahí. Ya el juez le interrogó, ya lo va a decir aquí, sobre sus generales de ley, y comienza el interrogatorio. Vamos a ver esas dos partes. Primero, artículo 390, examen de los testigos, 390. Los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Recordemos que en la preparatoria queda establecido el orden, pero también les dije, muchas veces sucede que los testigos no llegan a la hora y que lo que uno espera como fiscal o como defensor, que estén ahí en filita esperando que uno va a citar, no se da. El testigo es renuente. Dijimos ahora, toca hacerlo comparecer, pero tenemos a otros ahí. Hay fiscales que dicen, señor juez, aquí tengo 3 testigos, pero no puedo iniciar, porque mi teoría del caso está planteada para que primero testifique la denunciante y llevar ese orden. Pido que se suspenda. Muy complicado es así. Pero ¿cómo? ¿Y tiene más ahí? Sí, pues que yo quiero este testigo y como hacen este sigue lo otro, se complica la cosa. Hay que también ser condescendientes con las peticiones de las partes. Pero ya el testigo está ahí, se sienta y dice así, los testigos serán interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley. ¿Cuáles son esos derechos? A no testificar. Como el 385 le dice, le interroga. Y luego dice, y le exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley. ¿Quién hace eso? El juez. Sin embargo, a veces pasa que cuando el juez le pregunta todo eso, dice, señor fiscal, su testigo, el fiscal nuevamente le pregunta, por favor, ¿nos puede recordar nuevamente su nombre general de ley? Déjalo preguntar al juez, para hay fiscales que preguntan nuevamente eso. No es que sea ilegal, es repetitivo, pero no importa. De pronto a veces el fiscal quiere hacer alguna precisión respecto del nombre por alguna razón específica del caso. Ahora sí, viene el interrogatorio cruzado del testigo. ¿Por qué se llama cruzado? Artículo 391. Por lo siguiente, porque las partes, fiscalía y defensa, primero la fiscalía, porque es la que está acusando, luego los testigos de la defensa. ¿Por qué la defensa? Porque sé que se va a defender, pero cuando él pide sus testigos de manera directa. Primero, interroga a la fiscalía. Se llama interrogatorio directo. Directo. Preguntas generales. ¿Qué se dan con las palabras? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Prohibiéndose que haga preguntas sugestivas, tendenciosas, argumentativas, que lleven al engaño. Nada de eso. Preguntas abiertas. ¿Cómo se llama ese interrogatorio? Interrogatorio directo. Cuando el fiscal tenga ese interrogatorio directo de preguntas abiertas, se le concede la palabra a la defensa. ¿Cómo se llama ese interrogatorio? Se llama el contrainterrogatorio. Y luego viene nuevamente el fiscal a preguntar sobre el tema que se habló anteriormente y se llama el redirecto. Y luego nuevamente el fiscal para un nuevo contrainterrogatorio, que algunos llaman recontrainterrogatorio, pero es otro contrainterrogatorio. Repitamos la idea. Arranca la fiscalía en la parte práctica de pruebas con interrogatorio directo. Luego viene el contrainterrogatorio. Luego viene el redirecto y luego viene, por último, nuevamente el defensor. El artículo no denomina cómo se llama ese último interrogatorio que es el defensor, pero algunos le ponen recontrainterrogatorio. Yo le digo otra vez un contrainterrogatorio. ¿Sobre cuál es el tema? El tema de los hechos que interesan al juicio. Y el fiscal le preguntará, díganos entonces usted ¿a qué se dedica? ¿Su ocupación cuál es? Yo soy minero. Bien. ¿Dónde? Miren, se encontraba usted para tal fecha, en tal parte, en la mina tal, del municipio de tal.
¿Quiénes lo acompañaban a usted? No puede preguntarle a él, ¿estaba con usted el señor tal? No, porque estaría llevándolo a que él dijera la persona, ¿sino? ¿Quiénes se encontraban con usted? Tales personas. ¿Cuántos eran en total entonces? Éramos 10 personas. ¿Usted recuerda si sucedió algún hecho específico ese día? Sí, cómo no, sí, señor fiscal. Aunque uno siempre dice, responde al señor juez. Estábamos ahí y se dio una confrontación, una pelea entre dos compañeros. ¿Quiénes se enfrentaron en esa pelea? Mire, ¿quién, cuándo, dónde, cómo? Sin llevarlo a decirle, por ejemplo, en esa gresca, ¿alguien sacó un arma de fuego? No, sino decirle, ¿esa pelea tuvo alguna intervención de algún tipo de arma en general? Sí, ¿qué tipo de arma fue? Ah, una pistola. ¿Cómo sabe que es una pistola? ¿Sabe usted de armas? Sí, yo conozco de armas. Lo va llevando. El tema. ¿Quién plantea el tema del interrogatorio? El fiscal. Cuando le toca después en las pruebas de la defensa, a la defensa comenzar a interrogar en sus directos, él será el que lleva el tema. Por eso es que muchas personas piden testigos comunes porque también quieren preguntarle a ese testigo, pero cuando le toque a él, de manera directa. ¿Quién pone el tema del interrogatorio? El fiscal. Sobre ese tema, y solo sobre ese tema, es que puede después hacer su contrainterrogatorio el defensor. ¿Y cómo le va a decir? Usted manifestó anteriormente que usted estaba en una mina, ¿así es? Sí, señor, perfecto. ¿Y la mina está ubicada dónde? Usted que estaba en tal parte, ¿cierto? ¿Con sí o no? ¿Así es? Sí, señor defensor, perfecto. ¿Y usted me dijo, señor fiscal, que habían 10 personas, así es? Sí, señor. ¿Y que hubo una pelea, así es? Sí, señor. ¿Y que fue tales y tales? Así es, sí, señor. Perfecto. ¿Y usted se encontraba a qué distancia de esa pelea? ¿Cómo así? Sí, estaba a qué distancia. Ah, a unos 10 metros. Perfecto. Señor tal, ¿usted debe usar gafas por su problema de visión o no? Ah, sí, yo uso gafas. ¿Y tenía gafas ese día? No, señor. Miren cómo el defensor lo va llevando para decirle al juez, mire que aunque estaba ahí, no tengo una buena visión. Y luego después de eso, de ese tema que ya dejó planteado en su contrainterrogatorio, el defensor vuelve nuevamente al fiscal. El fiscal, ¿sobre qué le va a preguntar? Sobre el tema que acabó de dejar anteriormente el señor defensor. Y le dirá, ¿usted manifestó aquí al señor defensor que usted se encontraba, que usted no tenía gafas? ¿Así es? Sí, señor. ¿Usted debe usar gafas? Sí, señor. Así que usted tiene qué enfermedad. Ah, miopía. Usted no ve de lejos. ¿Sí es? Sí, señor. Pero usted pudo ver de cerca esa pelea. Ah, sí, señor, yo estaba muy cerca para verla aún sin gafas. Perfecto, no más. Miren cómo ya el tema se va achicando. Es como una especie de triángulo a la inversa. En la parte de arriba más ancha, las preguntas que hace el fiscal, que se llama interrogatorio directo. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde? Sin hacer preguntas sugestivas o preguntas argumentativas. Esa que dice, usted se encontraba el día tal, en la mina tal, sobre eso y hay una compañía, y hay una pelea. Miren cómo, no, sobre cada hecho una pregunta. Sobre cada hecho una pregunta. A veces pasa que los jueces permiten que las primeras preguntas sean como compuestas, que se llaman así. No es dable las preguntas, no se debe a las preguntas compuestas. ¿Cuáles son las compuestas? Tienen varios interrogatorios. Pero las primeras que son generales de ley dice, por favor diga su nombre completo general de ley y a qué se dedica. Debería ser una pregunta por cada una. Esa parte no se la puede casi que saltar, no digo saltar de omitirla, sino de no ser tan quisquilloso. Pero ya ahí en adelante, sobre cada hecho una pregunta. ¿Dónde trabaja usted? En tal mina. ¿Dónde queda ubicada? No le puede preguntar dónde queda, trabaja usted, dónde queda ubicada y quiénes trabajan con usted. No, por cada hecho una pregunta. Forma general. Interrogatorio directo. ¿Quién lo hace? En este caso el fiscal, porque las pruebas comienzan con la fiscalía. Pero cuando le toquen las pruebas de la defensa, ¿quién larga con las preguntas directas? El defensor. Ahora, sigamos con el fiscal acá. Indirecto. ¿Quién sigue interrogando a ese testigo que está ahí? La contraparte. ¿Qué es quién? La defensa. ¿Y cómo contrainterroga a él? A través de él, ese cross-examination, y le va a preguntar sobre eso. Sobre preguntas, incluso aquí sí son válidas las preguntas sugestivas. Aquí sí, en el contrainterrogatorio. Pero usted no ve bien, ¿cierto? No, señor. Miren, termina ahora el defensor diciéndole, pero usted manifestó ahora que no había visto bien, ¿así es? Sí, señor. Y que no estaba cerca, ¿cierto? Así es. No más preguntas, señor juez. Ahora, cuando el defensor pregunte, puede ser preguntas asertivas de sí o no. Entonces dígame sí o no. Solamente respóndame sí o no. Señor tal, ¿usted estaba a 3 metros de distancia de la pelea, sí o no? No, lo que yo quiero, sí o no.
No tiene, sí o no. Señor juez, por favor, culmínelo para que diga que sí. Entonces el juez le dice, mire, sí o no. Ahí se ve muchas veces la falta de la preparación del testigo por parte del fiscal o la falta de preparación del testigo por parte de la defensa. Hemos dicho, yo lo leí en el manual de la fiscalía. Si usted es el defensor y usted va a llevar un testigo y arranca usted directo, usted le va a decir, mire, yo hago preguntas directas, le preguntaré a usted, ¿usted estuvo presente? Usted dice que sí, ¿cierto? Sí. Y le preguntaré, ¿usted a qué se encontraba, cerca o no? Distancia, sí, señor, estaba tal cosa. Yo le preguntaré eso. Pero cuando le toque al fiscal en su contrainterrogatorio, él le va a preguntar como sí o no. Por favor, respóndale sí o no. No se ponga a explicar, sí, pero, porque a veces el testigo se ofusca por el nerviosismo, que lo están presionando para que diga sí o no. Pero ¿cómo así si yo declaro? No, nada, claro. Usted dice sí o no. Él le puede que le pregunte, ¿usted usaba gafas ese día sí o no? ¿Usted dice que usaba gafas? No, dígale que no. La realidad. Yo veré que le pregunto después. Le preguntaré sobre eso. Pero no se agarre con el fiscal. El fiscal le dirá eso a su testigo. El defensor se lo va a usted a preguntarle sí o no, asertivas. Sí o no. Usted responda lo que usted sabe. ¿De acuerdo? Si es no, es no. Si le pregunta, ¿usted estaba cerca? No, usted dijo que no. Entonces diga, es no. Yo estoy para ver cómo levanto su declaración. Ese es mi problema. Pero no es prepararlo para decirle, no, engañe y dígale nada de eso. Vamos de nuevo. Se llama como interrogatorio cruzado. Se llama muchas veces, aquí lo llaman algunos, el cross-examination. Examen cruzado de testigos. Interroga primero el que pidió la prueba, en este caso la fiscalía. Interrogatorio directo. ¿Quién sigue? Para ese testigo, obviamente el mismo. La defensa. ¿Cómo se llama? Contrainterrogatorio. De lo que pregunta el defensor, que queda ese tema ahí, que se va achicando las preguntas, vuelve nuevamente a preguntar el fiscal. ¿Cómo se llama? Ese se llama redirecto. Redirecto. Directo, ahora redirecto. ¿Y quién termina? Termina preguntando el que no pidió la prueba. En este caso, ¿quién? La defensa. ¿Cómo se llama? Él, otra vez, un contrainterrogatorio. Algunos lo llaman recontrainterrogatorio. Voy a leer el artículo y luego pregunto si quedó clara la idea. Interrogatorio del testigo, cruzado del testigo, perdón. Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Claro. ¿Por qué dice eso? Porque el artículo da para todo el juicio oral. Entonces, ¿quién lo interroga? Por el que ofreció su testimonio como prueba. Pero como sabemos que en el trámite del juicio y estamos arrancando, el artículo está para el que arrancó el juicio o más adelante, para el defensor, por eso lo llama así. Pero como sabemos que un juicio arranca con las pruebas de la fiscalía, entonces comenzará la fiscalía. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas, ni se insinuará el sentido de las respuestas. Como, entonces, ¿no es cierto que usted estuvo presente el día de los hechos y yo cuando mataron a alguien? No, está sugiriendo las respuestas. O preguntas capciosas o engañosas. En segundo lugar, si lo desea, esto es clave. Supongamos que el defensor dice, bueno, este testigo es tenaz, y es un testigo duro, y lo trae a la fiscalía para ir directo, y arranca él, y pregunta. Y el defensor advierte que con lo que dijo el testigo, con lo que él dijo, para él es suficiente, para él es necesario, con lo que dijo está bien. De hecho, pensaba que iba a ser peor en contra de su cliente. Si es así, yo diría como defensor, yo que me voy a poner este tipo de contrainterrogar para que después el fiscal levante el testimonio de otra manera. Ya con lo que dijo es suficiente. Entonces el juez le dice a uno, al defensor, señor defensor, su testigo, el testigo va a interrogar. Algunos jueces dicen, señor fiscal, para el contrainterrogatorio, como que si el defensor es piloso, es abeja, y ya con lo que dijo el testigo no avanzó mucho, pues yo le interrogo más y digo, señor juez, no voy a interrogar. Ahí acabó el testimonio. Ahí acabó. ¿De qué depende eso? De que usted, como defensor, diga, para mí esto está claro, lo dijo bien, hasta donde yo quería, no compromete a mi cliente, se ve que no sabe tanta la cosa, o no soy bien preparado, no es mi problema, no, yo no voy a preguntar nada. Señor juez, no voy a interrogar al testigo. Por favor, se va. A menos que haya unas preguntas complementarias, que son peligrosas a veces, de parte del procurador y de parte del juez. Pero uno como juez
Hay que ser muy cuidadoso con eso. El juez no puede hacer preguntas que le faltaron preguntar a alguien. No, es para que aclare algunos puntos. La corte y los tribunales han llamado mucho la atención a los jueces. Los jueces anteriormente estamos facultados para interrogar de uno y arrancamos preguntando incluso antes que las partes. Y uno se regaba preguntando. Aquí no. Eso es de las partes, no de los jueces. Si hay algunas dudas puntuales para aclarar, el juez y el procurador pueden hacerla, pero no es para levantar testimonios. Luego dice, en segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, en este caso, ¿cuál es? La defensa, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Ojo, a los temas abordados. No es, como algunos creen, que a veces te están interrogando y dice, en cuanto a la mina, ¿cómo se llama la mina que estaban ustedes trabajando? Señor juez, objeto, dice el fiscal. Señor fiscal, ¿por qué la objeción? Yo no pregunté que cómo se llamaba la mina. Y él no puede interrogar por eso. No. El punto es el tema. Entonces, ¿qué le dirá al juez? Señor fiscal, si usted habló de una mina y todo el tiempo estamos en la mina, el tema es la mina. Él puede preguntar perfectamente el nombre de la mina. Miren que es el tema. No es que el defensor, o mejor, lo que se pide es que el defensor no traiga temas distintos. Por ejemplo, que dijera, dígame una cosa, ¿a usted les pagaban en la mina? Señor juez, yo no puse ese tema. No. Señor defensor, al lugar. Señor defensor, o dice el testigo, no conteste. Es más, en la preparación del testigo hay que decirle esto. Si alguna de la contraparte, supongamos, usted es el defensor, prepara al testigo en la forma indicada, como he insistido, también debe decirle, mire, si yo le pregunto alguna cosa y la contraparte, el señor fiscal, dice objeto, usted guarde silencio. No me responda hasta que el juez decida usted de responder. Porque a veces pasa que, objeto, señor juez, y el testigo sigue derecho hablando en el micrófono. Entonces empieza el juez, por favor, testigo, mire, y le toca apagar el micrófono. No, hay que decirle. Incluso hay jueces que dicen, al testigo le dicen, mire, va a interrogar al señor fiscal, luego el defensor, luego el señor fiscal, luego el defensor, luego el señor procurador, si tienen alguna pregunta, y yo también si tengo alguna pregunta aclaratoria. Es más, hay jueces que hacen aclaratorias durante el interrogatorio. No me parece prudente, pero no está que esté prohibido. Y le dicen, mire, si alguna de las partes objeta la pregunta y dice objeción, usted guarda silencio, mientras yo decido. Hay jueces que también se pulen en esa parte y eso está bueno porque dice la corte por ahí que hay que hacer pedagogía en eso. El juez está para dirigir, pero es bueno que para que avance dinámicamente un proceso, una declaración, el testigo sepa de qué se trata todo eso. Entonces hay que decirle, mire, si la contraparte dice objeción, usted quédese callado. Mientras que decidimos con el juez, o sea, entre el fiscal y yo frente al juez, nuestra posición y el juez toma la decisión si usted puede contestar o no. Entonces, miren cómo sigue esa segunda parte. Ahora, quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo, ¿quién? En este caso el fiscal, el directo, podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas que en el directo. Pero el tema se va achicando. Miren el caso que me inventé ahorita de la mina esta, cómo todo comenzó, que si hubo una pelea, que no sé qué, pero ahora todo se enfocó hacia una parte muy clave. Si el testigo, aunque era presencial, pudo haber visto o no la bendita pelea, o con qué fue que lo atacó. Miren cómo ya el tema es muy reducido. Y luego, finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El que no pidió la prueba. En este caso, ¿cuál es? El defensor. Si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Yo lo llamo un contrainterrogatorio. Otros lo llaman como ellos quieran, pero yo lo llamo contrainterrogatorio otra vez. Directo. ¿Cierto? Directo. Contrainterrogatorio. Redirecto. Contrainterrogatorio. Y se va achicando el tema de las preguntas. ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos? Sobre el cross-examination o interrogatorio cruzado. Doctor, o sea que hasta que no se finalice, digamos, con la última intervención de la defensa, ahí no podría, digamos, el Ministerio Público o el juez entrar a preguntar, o en cada etapa, si lo ve necesario, va, digamos, haciendo su aporte.
El interrogatorio del testigo se lleva a cabo totalmente. Cuando yo estaba de juez, hacía preguntas aclaratorias al final. ¿Por qué no las hago en un comienzo? Tengo una amiga muy pilosa, muy excelente juez. Ella dice, no, yo quiero aclarar una cosa y aclara de una vez ahí. Yo no hago eso porque de pronto esa pregunta aclaratoria puede servir para que la otra parte diga, ay, güey madre, claro, por este lado, ¿me entiende? Puede ser, o de ahí me puedo pegar para otra cosa y puede anotar cosas. Yo mejor dejaba que todos interrogaran y yo al final digo, señor procurador, le preguntaba al procurador, señor procurador, ¿alguna pregunta aclaratoria? Es algo muy puntual. No es para que decir, usted dijo tal cosa, o sea, acláreme esto, usted dijo esto. Usted daba a entender, ¿era qué? No entendí esa parte que usted dijo. Ah, no, quería aclarar que la mina estaba muy cerca del pueblo, pero cuando digo cerca me refiero, allá es cerca, son 10 kilómetros. Ah, perfecto, gracias. Ya, muy amable, señor juez. Dice el juez, ahora yo, como juez, quiero unas cosas aclaratorias. Ojo con esto, e insisto, no es para que el juez se dedique y se amañe a hacer preguntas de toda naturaleza, no. El código es claro. Es lo que te quiero decir, Jason, ¿vale? Y terminado el testimonio se va, ya, acabó. Listo, dijo Jason. Ahora, ¿alguna pregunta? Alejandra, Vanessa, Juliana, Kelly, Lady, Rocío. No, profe, todo claro, Listo, gracias. perfecto. Veamos. ¿Sí, mi cielo? ¿Todo bien? Bien. Vamos al artículo 392 sobre reglas sobre el interrogatorio. Dice así, el interrogatorio será observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. Hechos específicos. A. B. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. C. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. D. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. E. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente, o sea, impertinente, nada tiene que ver. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Sobre este punto quiero decirle algunas cosas. Primero, cuando dice que toda pregunta versará sobre hechos específicos, es hechos concretos. Lo otro es, el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa y también la que tienda a ofender al testigo. Cuando digo esto, que el juez prohibirá, me refiero a que el juez prohibirá, pero a petición de parte. ¿De acuerdo? El juez no está para decir, no señor, esa no. Hay jueces que meten la cucharada, como diciendo por mí, eso está prohibido, no puede. No, está para que las partes hagan eso. A petición de la, señor juez, pregunta capciosa, objeción, al lugar, no conteste la pregunta. Señor fiscal, reformule la pregunta. La hizo capciosa, reformúlela. Ojo con estas otras cosas, cuando ustedes son abogados litigantes. No se enfrasquen en peleas con el juez. Conozco, aquí hay unos fiscales y unos defensores que se agarran con el juez allá. No, pero ¿cómo así, señor juez? Entonces dejo la constancia. No, es que es una orden. Dice el juez, al lugar, señor juez, objeción. Cambie la pregunta. No, pero ¿cómo así? Señor fiscal, señor defensor, ya dije que cambie la pregunta. Entonces, no se ganen una animadversión y se enfrasquen. Dice, señor juez, tal pregunta. Señor defensor, fue objetada la pregunta, cambia la pregunta. Sí, señor juez. ¿Ya? Si usted empieza a ofuscarse, a agarrarse con el defensor, a agarrarse con la contraparte, a agarrarse con el juez, con el procurador, usted se va a sentir, por muy berraco que usted sea litigando, hermano, se va a llenar de una cosa negativa y ya ofuscado y ya usted no va a pensar, no, ¿lo objetaron? Lo objeto. Objeción, señor juez, al lugar. Sí, señor juez, gracias, voy a reformularla. Y ya, y listo. No case peleas, eso es casi que un principio, eso está, no sé, en la cartilla de Charlie, una primera página, no se agarre con el juez. Ahí está. En la carta política, artículo no sé qué por ahí, no se agarre con el juez ni con la contraparte, hermano. Usted es un problema. O sea, es un problema profesional. Lleve a cabalidad a su testigo, prepara al testigo como debe ser, pero ya no case peleas, eso no se trata. Ahora bien, ¿qué pasa muchas veces? Que el fiscal y o el defensor dejan que la contraparte avasalle, como digo yo, al testigo. Y ya el juez interviene y dice, oiga, un momentico, perdóneme, usted ha hecho preguntas acá que son intimidantes y son capciosas. Y señor fiscal o señor defensor, usted no ha intervenido para objetarlas. ¿Qué le pasa? ¿Sabe el sistema o no lo sabe? Entonces, señor fiscal, le advierto, por favor, tenga más respeto con el testigo. Señor defensor, tenga respeto con el testigo. Y para la contraparte, atento a su función, que no puede llevar esta... Claro, aquí sé que el juez, pero se parte de la base que es la parte, digamos que ofendida o afectada, mejor.
La que objete dice, señor juez, objeto, pregunta tal. ¿Listos? Luego dice más adelante, reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Las anteriores eran para el directo. Ahora, A, la finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. B, para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. ¿Usted acá dice tal cosa o dijo en tal parte de esto, sí o no? Le pido por favor, señor, que me entregue la entrevista. Sí, señor. ¿Usted dijo en tal entrevista eso? ¿Usted dijo en entrevista? Sí. ¿En qué fecha? En tal. ¿Usted dijo una cosa que ahora sí es tal cosa? Por favor, díganos, ¿qué pasó acá? El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine el juez, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores. Y luego viene lo del acusado. Entendieron ustedes que no es fácil y realmente hay personas muy hábiles, hay fiscales muy pilosos y defensores muy tenaces, muy buenos interrogadores, de verdad. Sino que esa transición de ley 600 a 900 es preguntado, contestó, empiezan a preguntar, diga usted ante esta sala de audiencia, bajo el juramento. No, pregunta directamente, el testigo está ahí. ¿Tal cosa sí o no? Si es contrainterrogatorio. Si es directo, ¿dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Tal cosa, eso. Pero no empieza a hacer preguntas con antelación. No, ahí está el testigo, hágalo muy dinámico. Y sobre todo, de esto yo creo que se requiere mucha baranda, es decir, digo yo, mucha práctica. Hace le pegan unas pelas que él pasa. Sí, listo, hay que aprender. Y estudiar y leer tipos de preguntas, aprender a objetar, estar atento. No recostarse así con mirando aquí el testigo, porque usted va a objetar alguna cosa y le toca es coger el micrófono. No, con el micrófono aquí, atento, atento. No para, venga, yo lo presiono, sino estar atento. Otra cosa, objeción, señor juez. Sí, señor defensor. Una pregunta sugestiva. Al lugar, señor defensor. Señor fiscal, reformule la pregunta. Cambie la pregunta. Sigue. Eso se requiere. Hasta aquí llegamos con el tema. Y hasta aquí es el examen. El parcial, chicos, debo decirles algunas cosas sobre el parcial. En primer lugar, el parcial va a ser este sábado. ¿Así es? Y la clase la llevamos... Profe, pues yo tengo que el parcial es el 6 de mayo. Ah, entonces, o sea que... ¿tenemos el miércoles? Perfecto, listo. Entonces sí, señor. No, con este grupo muy piloso. Ya. Entonces tenemos el 6, entonces me presento disculpas. Y... Tranquilo, profe. 6 de mayo. Entonces avanzamos. Este sábado tenemos más temitas que me da pena que no haya tema para que ustedes puedan estudiar harto.